bienvenidos a Ciudad Viva, que como siempre los esperamos para profundizar en alguna de las noticias que han sucedido en el día y que van a seguir sucediendo durante esta jornada. La noticia es que hay apagones, ¿no? La tormenta, apagones. ¿Vos podés creer? Dos veces al día me pasó ayer, hacía años. Yo recuerdo en mi adolescencia que era como un día fijo que teníamos apagones y ya era hasta folclórico. De lo triste lo habíamos hecho algo folclórico, había juegos de mesa. Los sábados en Peñarol. La mía los miércoles, ahí por Millán y Boulevard vivía yo en esa época. Ahí está. Pero así de improviso, no, 4 de la mañana, y no. Y haces el reclamo igual porque ahora las aplicaciones te permiten esas cosas, pero se te prende la luz al lado. Hoy va a haber corte en Pocitos hasta el mediodía, en la zona de Rivera, Ponce y Boulevard Artigas. Sí. Bueno, y si... No sé por qué están pasando, eso es verdad, han vuelto, ¿no? Es una realidad que no era parte de lo cotidiano y que ahora se está dando. Tampoco sé la explicación, vamos a buscarla. Para todos aquellos que nos están mirando desde sus casas y no han salido, sepan que Cacho Castaña se debe haber inspirado en un día como el de hoy para escribir Café La Humedad, ¿no? Humedad, llovizna y frío, una humedad bárbara, hay un clima tropical, usted va a salir de su casa y si no le avisan, esto es Montevideo, sigue siendo Montevideo, no es el Amazonas, no es el Caribe, es Montevideo. A pesar de la humedad y el tiempo alto. Está húmedo. Pero Y la temperatura alta. La humedad espantosa, no está tan frío. No, que va a estar frío, hace calor. Calor hace. 19 grados, todos los días hace 19 grados. Taroco, ¿qué temperatura tenemos? El tiempo Taroco. 19, ¿estás seguro? Ah, porque si no lo dice Taroco. No. Pero calor, no es calor tampoco. No es calor. No es calor. Es engañoso, es engañoso Dígale a la humedad. gente, lleven el saquito, aunque suene a tía, no se olvide de llevar el saquito porque hoy no hace calor. Mañana los insultos a las señoras, porque le hicieron llevar el saquito. Y así está, vio, ronca, con la voz media perjudicada porque anda de cuerpito argentino. Seguimos acá sobreviviendo. Bueno, vamos a arrancar repasando algunas de las noticias importantes que se van a estar conociendo en el día de hoy, que ya se están empezando a conocer. La primera de ellas tiene que ver con FENAPES, ¿no? Con el sindicato de profesores, que esta tardecita, dará una conferencia de prensa sobre la investigadora parlamentaria, que ustedes saben que se constituyó hace un tiempo, para analizar el uso de licencias sindicales. Los diputados del oficialismo que actuaron determinaron que hay indicios de conductas con apariencia delictiva. Desde FENAPES se entiende que se trata de una operación política, pero aseguraron que no adelantarán la información jurídica que manejan hasta hoy a las 19:30, cuando se realice precisamente esa conferencia de prensa. Un tema que ya sabemos tiene sus idas y vueltas desde hace bastante tiempo, desde que se creó, en definitiva, desde que se creó esta comisión investigadora, para ver qué pasa con esas horas de profesores que dicen, quienes denuncian, que incluso, como dice acá, que pueden tener hasta apariencia delictiva. No se juegan del todo a decir que son conductas delictivas directamente. Decen que tienen apariencia delictiva. Sí. Veremos. La diputada Lilian Galán, diputada del Frente Amplio, sostiene, sostuvo en declaraciones en el día de ayer, que se trata de esto de un circo político para distraer la atención de otros temas importantes. Así que en definitiva, bueno, veremos qué es lo que dice FENAPES hoy. Claro, porque la diputada Galán en una conferencia de prensa en el Parlamento lo que decía era que ya dentro de secundaria hay autoridades y maneras de abordar este tema, que este tema ya estaba siendo investigado y no tenía que meterse el Parlamento en algo que no es de la competencia de esta comisión investigadora. Ayer hasta última hora de la tarde estuvimos tratando de hablar justamente, lo intentamos y lo logramos, hablar con representantes de FENAPES que están, algunos de los cuales están involucrados, porque no solo son profesores, sino también están autoridades. El sindicato, claro. Autoridades de secundaria, estamos hablando de Celsa Puente, es una de las nombradas dentro de este... Celsa Puente es la Movitz y José Olivera. Sí, y hay 2 o 3 personas más, son 6 personas creo. Y bueno, estaban reunidos hasta altas horas de la noche con el equipo de juristas, ¿no? Porque, bueno, es un tema que excede para ellos el pronunciamiento que tiene que hacer el Parlamento. No sé que, bueno, va a dar que hablar esta noche. Y eso que vos decías del juego político, las distintas versiones, el saber, la conferencia hoy 7:30. Pero en el medio, esos nombres, ¿no? Esos nombres tirados al aire, y alguno de esos, vos justo nombraste a Celsa, que es un nombre que es de alguien que construyó cosas importantes. Entonces a uno, sin saber todavía qué sucedió, que bueno, si sucedió cualquier cosa en cualquier ámbito, está bueno que se vaya al fondo, pero en el medio cuidar esos nombres, esos apellidos que tienen historia.
todos los nombres y los apellidos son historia, son lo que le vamos a dejar a nuestros hijos, entonces los cuidamos en las construcciones diarias, también a nivel periodístico y a nivel de conferencias de prensa, de representantes nacionales, ¿no? De diputados, senadores, están preparados, se supone, para eso, el tener el cuidado de esos nombres cuando se tiran sobre la mesa, que haya un porqué para esa mancha que a veces veremos si son necesarias o no, pero que son dolorosas hasta que sean necesarias, son innecesarias. Por ahora, lo que le estamos dejando a nuestros hijos es la cultura del escrache a todo nivel, no solamente con esto, a todo nivel. Y después, como se dice siempre, los gastos de tintorería para limpiar lo enchastrado no los paga nadie. Es verdad, es verdad. Bien, otro de los temas que ayer se conocieron tiene que ver con el dato que acá estuvo también en Ciudad Viva, no el dato concreto, porque ya ayer prácticamente la directora de INAU, Natalia Argencio, dijo que prácticamente se habían duplicado los casos de las denuncias de maltrato contra niñas y adolescentes. Estamos hablando de que en la presentación del informe de gestión del Sistema Integral de Protección a la Infancia y Adolescencia contra la Violencia, el CIPIAV, se informó que hubo un aumento de 43% de los casos de violencia hacia esta población más joven respecto a los casos detectados el año anterior. En 2021 se intervino en total de 7.035 situaciones, lo que representa más de 19 casos por día. Estas son las registradas, vamos a decirlo, ¿no? Vamos a decirlo. Ayer, durante la entrevista que realizamos justamente con Argencio, la directora de INAU, representación de la oposición, del Frente Amplio, sostuvo que se logra hacer un abordaje integral a solo 7% de los casos, ¿no? Que es la gran falencia, ¿no? Porque son casos que son, estos son los registrados, los que llegan al sistema, y dentro de los que llegan al sistema solo 7%, es decir, estamos hablando de que el INAU, por ejemplo, 550 casos son los que puede atender de forma integral para reparar de alguna manera los daños que generan en situaciones de maltrato y de abuso sexual. El crecimiento del número de casos, ¿no?, detectados tiene que ver las maestras, los maestros, las profesoras, los profesores. Escuchaba una conferencia de Ana Mizrahi hablando de... Ana es la periodista. Elena. Un beso a Ana, adorada compañera, colega. Que nos mira, manda saludos. Sí, adorada. Me pongo de pie para nombrar a Ana María Mizrahi. Pero Elena hablaba de eso, ¿no? Del rol de los centros educativos para darse cuenta, para que los niños y adolescentes tengan el lugar donde decirlo, pero también para que esos profesores, maestros, docentes en general, detecten sin que el niño hable esas situaciones de violencia. Así que de mi parte siempre una reverencia a ese cuerpo docente que es, por ejemplo, prioritario en temas que tienen que ver tan importantes como el maltrato infantil. Y además casos que pues, siguen produciéndose en gran medida, más del 90% a nivel familiar, ¿no? Lo cual es tremendo, ¿no? Durísimo. Lo que primero te tiene que sostener... más del 70%. Más del 90%. La gran mayoría ocurren adentro del hogar o personas vinculadas. Y es donde uno se apoya. Y si no, uno crece en su identidad, su primera referencia, más en edades más tempranas, y es tremendo. Donde debería estar seguro, ¿no? Vamos a cambiar de tema. Les contamos ahora, vamos a hablar sobre ollas populares, un fenómeno que en algún momento pensamos, bueno, ya está, pero no. Esto se sigue, lamentablemente sigue, porque la Coordinadora Popular y Solidaria Ollas por la Vida Digna señaló a MBD Noticias que el apoyo económico del Ministerio de Desarrollo Social a las ollas descendió, ya que el nuevo contrato con Uruguay Adelante no contempla el aumento de la inflación. Según publica hoy el matutino La Diaria, la Coordinadora Popular y Solidaria hizo un relevamiento que arroja que se entregan, vean ustedes, 30.000 porciones más por semana respecto al año 2021. Tremendo y preocupante, ¿no? Porque... En noviembre había sido el relevamiento anterior, o sea, no estamos hablando de tantos meses. Sí, claro. Bueno, ahora por efecto de la inflación se hace un recorte que es que es bastante complejo. Son 30.000 porciones más por semana que en el promedio del 2021. Y en noviembre estamos hablando. El estudio fue en noviembre, la lectura anterior. Cuando volvieron las ollas, más allá de lugares o organizaciones que habitualmente dan merienda y demás, pero cuando hubo el comienzo de la pandemia, no se registró ahí, se pensó que era bien por poco tiempo, ¿no? Y además, aún las personas voluntarias demuestran cierto cansancio porque además no llega la comida para, los elementos para cocinar. Nunca se pensó que fuera tan largo y hay estudios ya que están diciendo la sensación de rabia, impotencia y tristeza que sienten los que van a recibir ese plato de comida fuera de la casa. Lo normal es que lo hagan en su casa, ¿no? Que coman en su casa. Ir a
padres, madres de familia, chiquilines, recibir el alimento en un tupper, en un recipiente, es como muy doloroso, ¿no? Sí, y Es bueno, muy vaya el doloroso. saludo para toda la gente que trabaja en las ollas populares también, ¿no? Que muchas veces son los propios comensales que se vuelcan a la organización de la olla para, bueno, para devolver un poco lo que, bueno, tienen que ir a buscar allí. Muchas veces, bueno, por coberturas que hemos hecho para nuestro informativo, Sí, sí. recorriendo las calles, mucha gente de la que está trabajando en las ollas a veces no tiene ni siquiera para ellos mismos, pero igual sienten la responsabilidad de, bueno, de salir a remarla y buscar algo para poder darle comer a la gente que viene y que, bueno, se haga un recorte y encima son más las porciones que se estén dando, es una situación muy, muy compleja. Tiene una voluntad de oro, de fierro, así que me saco el sombrero. ¿Cómo ¿no? volvió, no? Ya parecía un término tan viejo decir parar la olla y ahora con Sí. tanta vigencia ese refrán sigue volviendo, ¿no? Y yo, a ver, conectando con la noticia anterior sobre el informe del CIPIAP, ¿no? Ver un gurí con su platito, su tupper, haciendo una cola en una olla popular, ¿eso no es violencia? Eso no es violencia. Porque lo hemos visto todos, ¿no? Como dice Josema, cuando nos ha tocado hacer coberturas. El aplauso y el reconocimiento para todos los voluntarios que trabajan en las ollas populares, que no son solo los que de repente cocinan, sino también los que alimentan no la panza, sino el alma de, por ejemplo, los gurises que están ahí en la vuelta. Y que en vez de estar esperando quietitos y los hacen jugar, los entretienen, están tratando de que sean niños, de que sigan siendo niños, de que no se olviden de que a pesar de todo son niños. Y creo que todos nosotros, ¿no? No nos tenemos que olvidar de que son niños. Entonces, a todos aquellos que piensan que cuando uno habla de hambre, hoy en el Uruguay está exagerando, acá tienen números, acá tienen estadísticas, pero esto es frío. Lo mejor sería que se dieran una vuelta por cualquiera de las ollas populares que funcionan no solo en Montevideo, sino en todo el Uruguay. A ver si eso no los desarma un poco, a ver si eso no los sensibiliza un poco y se dejan de romper con que esto es una cuestión político-partidaria. El hambre no tiene color partidario, muchachos. A nadie le gusta ir a comer a una olla popular. O se piensa que alguien, por deporte o porque es lindo, se va a hacer una cola a comer una olla popular. Esto es horrible lo que está pasando. Y solucionarlo me parece que es tarea de todos, fundamentalmente de quienes tienen el poder, pero es un poco de todos. Cada palabra, Marcelo. Muy Es tiempo de irnos puertas afuera de este precioso estudio de TV Ciudad en la calle Barrio Zamorín para irnos bastante cerquita al Centro de Gestión de Movilidad, porque Lucía Gómez, como cada mañana, nos va a contar cómo viene el tránsito en la ciudad. ¿Cómo andás, Lucía? ¿Cómo viene la ciudad? Buen día, ¿cómo andan? Bueno, en primer lugar les comento que hay algunas situaciones eventuales. Hay un siniestro en la zona de Pocitos, precisamente en el cruce de Yauri con la calle Martí. Allí quedó un carril obstruido hacia el este, así que bueno, a quienes vayan a circular por esta zona, extremar la precaución o tomar una ruta alternativa. También están apagados los semáforos de la intersección de Varela con Valle y Ordóñez, y en flash los de la avenida Garzón en la intersección con Máximo Santos. Ya se está trabajando para solucionar estos inconvenientes y los inspectores se encuentran en la zona, así que también a quienes vayan a circular por allí, extremar la precaución. Además, para hoy están previstos algunos cortes de calle. Se va a estar trabajando en la zona de Palermo, cortando la avenida Gonzalo Ramírez entre Barrio Zamorín y Santiago de Chile en dirección hacia el centro. Allí se va a suprimir la parada que está en Gonzalo Ramírez en la esquina con Ejido, y de manera provisoria durante la jornada de hoy va a estar funcionando en Isla de Flores en la esquina con Ejido. También se va a estar cortando la calle Costa Rica entre Cooper y Abre hasta aproximadamente las 11. República del Salvador va a estar cortada entre Maipú y Luis Alberto de Herrera hasta aproximadamente las 14 horas. Y la calle Miguel Grau entre Nicolás Piaggio y Benigno Paiva va a estar cortada hasta aproximadamente las 15 horas. Hasta aquí es toda la información por hoy. Nos volvemos a encontrar mañana y que tengan buena jornada. Gracias, Lucía. Y por suerte no habló mucho de semáforos rotos y eso, porque viste que cuando viene tormenta eléctrica y eso uno viene como preparado y Sí. no, la verdad que está
esta vez Montevideo sobrevivió a lo que fue una tormenta dura el lunes de mañana Todo bajo y control. anoche. Marco Bruto, bien. Sí, hoy Marco Bruto, perfecto. Por lo menos cuando salí de casa estaba fenomenal. Perfecto, perfecto. Bueno, aprovechamos que ya les contaba a Lucía cómo está el tema tránsito, cómo va a estar el clima. Vemos ya las placas para lo que será esta jornada. Actualmente me dijo 19, Taroco. Sí, señor. Ahí está. Bien, vamos, Taroco. Ahí está, no se me quede. La mínima para hoy era de 17 grados. 19 tenemos a esta hora. La máxima será de 24 grados con cielo nuboso y cubierto. Precipitaciones escasas y aisladas, dice el pronóstico de Inumet. Para mañana miércoles se prevé cielo cubierto, nuboso y algo nuboso, precipitaciones y tormentas, ahí lo ven en el mapita. La temperatura mínima prevista es de 16 grados para mañana, Salud, y máxima de 21, San Blas, por este lado también. Para el jueves se prevé cielo claro y algo nuboso, periodos de nuboso, temperatura mínima de 9 grados, máxima de 19. Ese es el famoso, la famosa guerra química, el bombardeo viral que le hicimos. Alergias. Me quedé en el medio. Tenemos de todo en Estornudo Ciudad de este Viva. lado, todo de este lado. Alergia Pilar, ¿quiere ya. aportar algo? Usted también. Ya que Vos estamos. faltás. Ya me quedé cortar. Estoy La guerra intacto. bacteriológica. Estoy intacto. No. Atacamos por todos Mi lados, sistema Josema. inmunitario está firme, ¿eh? No pasa nada. Vamos nosotros. Arriba, Josema. Bien, gracias, Mañana te chiquilines. cuento, a ver cómo Mañana seguimos. se estornuda al aire, estamos ahí. Hacemos una pausa. Nos recuperamos un poco. Mañana queda Llame- solo cosas. Llamen a la 17:27 y vamos a la pausa, dale. Old school rock and roll way. I'll hook you up to my magical machine. Get in line and come on in. Everybody's drinking. Oh, oh. My God. Bueno, seguimos en Ciudad Viva. Vamos a comenzar a desarrollar algunos de los contenidos que le habíamos contado en el arranque de este programa. Vamos a estar hablando con la gente de la Asociación de Celíacos del Uruguay, pero para poner en contexto, les contamos que a fines de marzo, justamente ACELU mantuvo una reunión con el presidente de la calle Pou, donde presentó una carta con algunos reclamos bien puntuales. Uno de ellos, por ejemplo, es que el registro del Ministerio de Salud Pública tiene que ser actualizado, ¿no? Sí, y algunas de las cifras que se manejan de la realidad de la celiaquía en Uruguay dan cuenta del desconocimiento, de lo retrasado que se está en saber, en cuantificar cuál es la situación y en ese sentido poder atenderla en su totalidad, porque la asociación calcula que hay 35.000 personas con esta afectación y hay 400 solamente registradas. De esa manera no se está cumpliendo con lo que es una obligación de la ley que impuso que los centros de salud pudieran comunicar. Sí. El trabajo de ACELU ha llevado a que se identificaran, no se registrara, pero que se identificaran unos 12.000. Y eso habla de que cuando uno quiere ir a buscar la información, esa información se encuentra, pero que está faltando ese registro, que es lo que luego motiva las políticas sociales para atender precisamente las necesidades de esta población que vamos a desarrollar a través de testimonios y de una entrevista central. Son fuertes, son inmediatas y son necesarias para una calidad de vida aceptable con la población. Hay una ley que tampoco se está cumpliendo a rajatabla. También el tema de los precios es algo muy complejo y que es muy difícil sostener allí una buena calidad de vida. Es por eso que estamos recibiendo a esta hora aquí en Ciudad Viva a la presidenta de ACELU, Susana Chekmellán. Gracias por estos minutos con TV Ciudad. Bueno, en realidad las gracias tienen que ser de nosotros, una asociación tan pequeña como es la Asociación Celíaca del Uruguay, tener la oportunidad de que ustedes nos concedan estos minutos. Realmente tocaron muchos temas, ¿verdad? La asociación tiene muchos reclamos. Entonces, justamente nos centramos cuando fuimos a ver al presidente de la República y cuando vamos a ver, como hemos ido a ver a la intendenta actual de Montevideo, cuando hemos ido a ver a Orsi, a la intendencia de Canelones, llevamos el problema, pero con el problema lo acompañamos con las soluciones. No vamos a crearlos. Cuando nosotros planteamos todos esos reclamos que tú numeraste, llevamos la solución al lado. Pero siempre salimos felices, contentos, pero después cuando nos enfrentamos a la realidad vemos que no se concluye. ¿Por qué? Por ejemplo, porque vos lo estás diciendo, Susana, vamos con el problema pero también la solución. Exacto. Sería más fácil para una autoridad
bueno, ponerle manos a la obra. Se van contentos, pero ¿por qué no se concreta eso? Yo creo que no se... ¿Es complejo de determinar? Yo creo que no se concreta porque tocaste todos los puntos. Creo que no se percibe la cantidad de personas que hay, no solo celíacas, sino también aquellas personas que tienen afecciones en el tracto gastrointestinal, ¿verdad? Como otras enfermedades que también necesitarían comer alimentos sin gluten. Por ejemplo, las personas que tienen Crohn, las personas que tienen la colitis ulcerosa, las personas que tienen los colon irritables, todas esas personas también se podrían acercar a nuestra institución y también podrían recibir toda la información referente a los alimentos libres de gluten, a mejorar el precio de los alimentos. ¿Qué ocurre con el precio de los alimentos, que es el gran tema que tenemos? Lo que ocurre es un tema de oferta y demanda. Si tú sos empresario, tanto nacional como un importador, y vas a pensar en poner un negocio para 400 personas, no es lo mismo si lo pensás poner para que el consumidor sean 35.000 personas. Yo soy química farmacéutica, no sé nada de la parte de economía, pero es un tema de lógica nada más. Si yo decido importar unas papas o decido importar un tipo de pan o lo quiero fabricar en el Uruguay, ¿para cuántas personas lo hago? ¿Para 400, como dice el MSP? No, voy a tomar en cuenta a CELU, que dice 12.000. Pero en realidad la estadística dice 35.000. Entonces el empresario dice, bueno, en realidad me dedico al gluten y los celíacos, ¿existirá algún otro empresario que le interese? La lógica capitalista hace que de alguna manera se sientan ignorados, ¿no? ¿Qué pasa con las políticas públicas en este marco? Bueno, ese es otro gran problema. Ayer tuvimos una reunión muy importante en ACELU, donde, por ejemplo, discutíamos qué ocurre con los hospitales de ACE, que tiene 1 millón de usuarios y tiene muchos de nuestros pacientes y además los más vulnerables. Cuando desayunan, ¿cuál es el pancito que le ponemos? O cuando meriendan, o cuando le llevan su menú, ¿verdad?, a un celíaco que fue operado. ¿Realmente es libre de gluten? La enfermera, la nutricionista, la licenciada, la tisanera, la persona que hace la higiene, ¿está consciente de qué sucede si ese paciente además, por ejemplo, de haber sido operado o haber tenido un bebé o tener una patología oncológica, es celíaco? Y por desconocimiento llego a darle algo que la persona consuma y tenga gluten? ¿Qué pasa ahí con los controles? Esa es una gran pregunta. Entonces ayer lo estuvimos estudiando y se viene el mes de mayo, donde el mes de mayo, por ser el 5 de mayo, el Día Nacional e Internacional del Celíaco, lo usamos como el mes de la concientización. La concientización más fuerte que tenemos es en el mes de mayo. Trabajamos todo el año, pero mayo es un mes donde nos exponemos más. Pero es como una llama que se enciende en mayo, pero después el tema se apaga. Nosotros a veces cuando intentamos explicar esta realidad, cuesta llevarlo, si no lo tenés en tu vida cotidiana, lo que es la celiaquía, cuesta. Porque eso que decías, vos podés tener un pan para celíacos, pero si está en contacto con cualquier otro lugar que tenga comida que es veneno para un celíaco, o lo ponés en el mismo recipiente, o cocinás en el mismo lugar en donde estuvo, ya no le puede generar una reacción alérgica enorme. Y tiene esa dificultad también la celiaquía, ¿no? Que hay 400, por lo menos 400 síntomas distintos que pueden dar, entonces identificarlo ya es difícil. Pero nosotros, este costado del eje económico de la alimentación y lo que implica para cualquier ser humano tener una alimentación completa, ¿no? Fuimos a buscar un caso puntual, el de Verónica, que aparte también es el de raíz porque la conoces. Porque es un ser especial. Yo digo que es un ser de luz. Me encanta que digas eso. Nosotros también lo compartimos en este testimonio. Asesora desde hace 15 años también de Sano Deleite, que es un lugar donde se venden productos elaborados especialmente para celíacos, que está proliferando por la ciudad, en una novedad que creo que es un lindo síntoma de esa apertura que se está teniendo a descubrir en el otro. Que nos pasa a las mamás cuando invitamos a un compañerito, invitamos a la clase entera, que siempre hay alguien al que hay que tener ese cuidado, o viene comido el cumpleaños. Ese tipo de costado empieza a involucrar a toda la sociedad y empiezan a suceder esas cosas. Pero para hablar de esta realidad desde su visión, compartimos entonces el testimonio de Verónica. Si vos vas a producir un alimento que no necesita tener una habilitación libre de gluten, estás exento de análisis, estás exento de impuestos, estás exento casi de servicio técnico. Cuando vos producís un alimento
libre de gluten, lo expones a certificaciones que tienen un valor agregado. El costo operativo que tiene es mucho más alto de lo que, pero lo digo para la empresa que produce comida, lo digo para el importador, lo digo para el que fracciona especias, para todas las empresas que quieren titularse como libres de gluten, tienen un costo como un sobrecargo solo por un tema de análisis o por requisitos del Estado, ¿no? En realidad, puedo comprar esto tranquila, va a arrancar de la seriedad con la que quiera trabajar, lo que quieran trabajar las cadenas de supermercados o las carnicerías o quien quiera trabajar con esa responsabilidad. Vender libre de gluten no es vender solo con un sellito libre de gluten. Vender libre de gluten es desde que te entró la mercadería libre de gluten, la trates como tal y no la contamines ni en tus depósitos, ni en tus góndolas. Si de repente, a mí me ha pasado y a todos nos ha pasado de ir a cualquier cadena de supermercado y encontrarte el producto de celíaco al lado de una harina o al lado de un producto que contiene gluten. Ahí ya está contaminado el producto. Entonces, de repente, más allá, o sea, antes de sugerirle a una persona que mire el rótulo, advertirle a esa persona que primero tiene que ver cómo está almacenado ese producto, con qué responsabilidad se trabaja ese producto. Nosotros que si comemos con gluten nos sentimos mal, nos enfermamos y estamos 10, 15 días para recuperarnos, tenemos que ser más previsivos de un rótulo, como si tuvieses una farmacia y vendieses medicamentos. Tenés que almacenarlos de tal forma, tenés que conservarlos a tal temperatura, con luz, sin luz. Bueno, en este caso es lo mismo. Asumir la responsabilidad de trabajar un producto sin gluten, asumir la responsabilidad que es como trabajar un medicamento. Que el ministerio tenga un sector donde pueda especializar a personas para que divulguen la información de cómo manipular los productos para celíacos es muy importante. Cuando se le da un diagnóstico de celíaco, la mayoría de los profesionales no tienen el tiempo, no cuentan con el espacio, ni con un departamento o un sector dentro de las mutualistas, algunas ya los están incorporando, donde se pueda derivar a esa persona y en resumen le dicen que es intolerante o que la celiaquía tiene que ver con no consumir gluten o no consumir harinas, que no es así. O sea, el gluten no solo está en las harinas. Entonces, cuando recién te enterás de tu diagnóstico, de repente no tenés un lugar donde te deriven, a no ser que pasen 20 días de tu visita con tu gastroenterólogo asignado o 20 días con tu nutricionista, no tenés esa charla necesaria, porque es como que si yo te digo que tenés una infección respiratoria y no te vayas de la mutualista con el antibiótico, te tenés que ir con el antibiótico. Bueno, en este caso es lo mismo, no te podés ir con un diagnóstico y una visita a un gastroenterólogo o a una nutricionista dentro de 20 días. Que a nivel salud se tome en serio esto. O sea, hay personas que terminamos teniendo duodenitis crónica, que pasamos por problemas cardíacos, problemas renales, o sea, muchas alteraciones en el organismo para lograr tener un diagnóstico. Y lo que decía Verónica es crucial, ¿no? Esto es un medicamento. Entender que la alimentación es el único tratamiento posible para el paciente celíaco. Justamente lo que yo decía en la entrevista de ayer. ¿Por qué? Volvemos a los hospitales de ACE, que es el más grande, a pesar de que, como Verónica dijo, ya tenemos una de nuestros prestadores privados, que es CASMU, que sí tiene especialmente la policlínica para los celíacos, porque el presidente, el doctor Raúl Rodríguez, trabajamos muchos años juntos, entonces pude llegar con mucha facilidad. ¿Qué ocurre? Si tenemos un cupo para comprar medicamentos, que lo hacemos a través de la UCA, que es la Unidad Centralizada de Compras del Estado, si el alimento para el celíaco es un medicamento, ¿por qué a través de la UCAMAE, que compra los alimentos, la UCA compra los alimentos, ¿por qué no compra los alimentos para los celíacos? Que también es un medicamento. El tema que siempre has tocado todos los puntos en forma perfecta. Tenés que tener a alguien cerca para que esto te sensibilice.
¿sí? Entonces, a mí me dio mucha esperanza cuando escuché al presidente de la República que dijo, hace una semana mi hijo tuvo un cumpleaños y yo tuve que preparar en mi casa algo especial para los celíacos. Y su esposa, que está con todo el tema de Sembrando, tiene muchos emprendimientos que son para celíacos y ha quedado ella muy impactada con todo el tema de cómo se fabrica, cómo se trabaja, la calidad que tienen los productos. Entonces, a mí eso me dio como una energía especial y un pensamiento especial de que creo que vamos a llegar a puerto con nuestros reclamos. Y con los reclamos más importantes que son los precios y tener un lugar físico donde funcionar la Asociación Celíaca del Uruguay. A propósito de precios, Susana, te iba a preguntar, ¿es caro ser celíaco? Creo que decir es caro es quedarte muy corto. Es muy caro. Es muy caro. No podemos, ayer estábamos actualizando precios y hay productos que tenemos casi el 400% por encima de los productos que tienen gluten o que no son para celíacos. Sin guionarlo me diste pie, porque tenemos una tabla de precios para compartir con ustedes y me gustaría justamente que la podamos comentar contigo. Por ejemplo, el pan, allí, en los productos comunes 82, productos libres de gluten, 1.200. Bizcochos, 520, 1.300. Harina, 57 y 119. Galletitas, cracker, por ejemplo, 300 a 1.600. Y condimentos que van desde los 300 a 1.600. Eso en materia de productos comparativos, ¿no? Es abismal la diferencia. Es abismal la diferencia, pero vamos a aclararle bien al público que esos precios que están ahí, por ejemplo, digamos, los bizcochos 520 y tenemos 1.300 pesos, no es en todas las empresas que sale eso. Se buscaron precios top, precios máximos que se pueden encontrar en el mercado, porque hay empresas nacionales que nos venden los bizcochos a mucho menor precio. Estamos hablando de repente ahí podemos llegar hasta tener 800 pesos, o sea que es un poco menos de 1.300. Aclaremos bien que son los precios máximos. Sí, topes. Topes. Y en el pan de 1.200 es un pan grande, sí, y un pan que tiene... ¿Cuánto me dura un pan de esos? ¿Cuánto? ¿Cuánto me dura? Bueno, depende de cómo te lo comas. Eso depende de tu pancita, eso depende de no, cuánto si es comas. amigo, olvídate, me dura 5 minutos, Susana. Pero estamos hablando de criaturas también, ¿no? Estamos hablando de niños. El kilo de harina, por ejemplo, es el doble. Yo creo que ese es el tema. A veces ahí hablamos de productos que ya están elaborados, el pan y el bizcocho. Por eso también nos centralizamos en la función de Acelu. Porque nosotros enseñamos a cocinar para que tú te puedas hacer tu pan, tú te puedes hacer tus bizcochos. Pero volvemos a la materia prima. Claro. Ahí está el secreto. O sea, te ahorras unos pasos, pero la materia prima sigue siendo cara. ¿Cuánto sale un kilo de harina? La harina más está subvencionada, tiene un IVA mucho menor, pero las harinas para celíacos no. Empezando que son 3, siguiendo que son importadas y todavía tiene un IVA de un 22%. Entonces sumamos 3 harinas, todas con un IVA, para que ese producto solito vaya a fabricarse un pan, y un pan de calidad, porque es otra cosa, necesitamos calidad. No podemos tampoco poner una harina de maíz o una harina de mandioca que no sea certificada. Para certificarla, la empresa tiene costos. Entonces, sumamos los costos de certificación, los costos de 3 harinas, un IVA que no es el IVA de los medicamentos, a pesar de que las harinas terminan siendo un medicamento para el celíaco. Claro. Entonces, sumás. Después hay que elaborarla. La elaboración lleva controles de calidad mucho más estrictos que los que llevan los productos que tienen gluten. Entonces, el producto final, seguimos cargando costos. Vuelvo a decir, no soy economista ni contadora, pero sumo costos, ¿y dónde van a terminar? En el producto final. Y llega el punto clave, ese producto final que fabricó la industria nacional. Cuando va a las cadenas, ¿cuál es el porcentaje que se le pone? Porque en realidad yo no estoy segura si es el mismo porcentaje que los productos comunes, porque tiene otro agregado el alimento para celíaco. Tiene una fecha de vencimiento menor, tanto sea congelado o no congelado. Entonces, tiene riesgo. Seguimos sumando riesgos. Entonces, otra vez eso se carga sobre el precio del producto No es solo final. poner un sellito, como decía Verónica en el testimonio, ¿no? Verónica mucho más está complejo. bien instruida por nosotros. Ahora, es un poco desesperante la situación, ¿no? ¿Qué se recomienda para el paciente celíaco o que es recién diagnosticado, por ejemplo? Porque es cambiar la forma de vida por completo. Es cambiar, claro, es cambiar la vida. Porque no es a como sano, no, implica mucho más que eso. Claro, es otra cosa, es importante la frase,
comer sano, porque además de comer los productos para celíacos, también tenemos que pensar en el comer sano, porque cuando vimos ahí el comercial y la entrevista con Verónica, vimos algunos productos que tienen el rótulo, por suerte en el Uruguay se cumple con el rotulado frontal de alimentos. Entonces, además de tener el tema de comer sin gluten, tenemos el tema de cuidar la alimentación que sea sana por los temas de obesidad y otro tipo de patologías, ¿verdad? Entonces, digo, se suman una cantidad de problemas al momento de la selección también del alimento por parte del celíaco. Nuestra compañera Andrea Tosquellas también, además, estuvo hablando con Flavia Caballero, ¿no? Flavia Caballero, que también la conoces, Susana, Sí. A propósito de lo que implica, ¿no? Ser celíaco, en todo lo que tiene que ver con los diagnósticos y la vida cotidiana. De esto hablaba también. Bueno. Hace unos 8 años más o menos que me diagnosticaron, pero yo hace un tiempo más, digamos unos 12 años, empecé con otros síntomas, otras cosas que derivaban de que yo era celíaca y no lo sabía. Me estaban tratando por otra cosa que no tenía nada que ver. Me hice montones de estudios, estuve, no sé, como 2 años haciéndome estudios que no tenían nada que ver con la celiaquía, hasta que, bueno, cambié de mutualista, di con una doctora que me dijo, mira, vamos a hacer esto, me hizo 2 o 3 estudios y después me dijo, no, vamos a ver los antígenos y tal. Y cuando me hice el estudio me dio 99% positivo. Yo tenía un dolor fuerte abdominal, empecé por ahí y bueno, y gracias a eso, digamos, fue que el diagnóstico se dio. O sea, no fui asintomática, toda mi vida fui súper delgada. Sí, siempre fui alta, pero muy delgada y bueno, cuando empecé, digamos, me diagnosticaron bien y pasaron unos meses, o sea, empecé a consumir lo que realmente podía y bueno, y obviamente el cuerpo lo empezó a asimilar. Te hago un ejemplo bien básico. Vas a comprar un alfajor a cualquier kiosco, te vale 30, 35 pesos. Nosotros queremos comer un alfajor, nos sale 85, 90 pesos. O sea, estoy hablando de un alfajor, algo muy simple, ¿no? Pero de ahí, digamos, el resto de los productos, ¿no? O sea, yo consumo mucho, por ejemplo, materia prima y cocino muchísimo en mi casa. Y eso me abarata el costo. Tengo un freezer que es lo tengo separado para mí, para cocinar y guardarme las cosas, o si compro cosas las puedo congelar. Pero bueno, es mi caso particular. Pero sé que no todos están en las mismas condiciones. Y realmente, vos querés comprarte un paquete de galletas, algo, Grisines, no sé, por decir algo, 300 pesos te vale un paquete de Grisines. Yo, por ejemplo, nunca tuve que tomar medicación. O sea, siempre hice la dieta sin gluten y es lo único de lo que yo me puedo valer para sentirme bien, ¿entendés? Entonces, a cualquier lugar que voy, aviso que soy celíaca, pregunto qué es lo que van a comer, que siempre estoy pendiente de eso. O me llevo la comida, o no sé, como ser 2 personas, ponele, ¿entendés? ¿Van a comer 2? Bueno, en realidad soy yo sola, lo que pasa es que el costo de mis productos son muchísimo más altos. El cambio de hábitos, o sea, que tenía que hacer yo y que tenía que hacer mi familia también, ¿no? Porque el tema de, bueno, tener mi tabla para cocinar, mis, no sé, cuchillo, tenedor, todo lo que uso yo, o tener el cuidado de limpiarlo bien para que yo lo pueda usar, o sea, es un cambio de cabeza, digamos, porque en mi familia no hay más celíacos. Y yo muchas veces, por un tema de practicidad, tiempo, consumimos lo que yo consumo para que la comida no se contamine. ¿Eso te encarece más todavía el presupuesto? Sin duda, porque no estoy pensando en mí, somos 4. Entonces, obviamente que el costo ya es otro. Pero, o sea, vos pensás en el día a día, tenés 24 horas, tenés que cocinar, tenés que hacer 1000 cosas y me decís, bueno, yo no puedo hacer 2 comidas todos los días, ¿no? Pensando en ponerle 2 veces al día. Entonces muchas veces uso cosas de las que yo puedo consumir y cocinamos para todos. No en todos los lugares nos podemos sentir cómodos, porque también eso te dicen, sos celíaco, y eso anda, ay, qué bajón. Y es como que vos decís, pero bueno, es una enfermedad. O sea, ¿qué voy a hacer? Es lo que yo no elegí ser celíaca, como hay muchas opciones que hoy en día se manejan, como el tema de los veganos, y digo que eso vos lo elegís, vos optás no comer carne, no comer otro tipo de productos. Bueno, yo no tengo más remedio. Te dicen alguna vez, pero si comes una vez no pasa nada. El tema es la acumulación de gluten. Hoy comes un poquito, mañana comes otro poquito y así. Y bueno, y a la larga se puede desencadenar en algo bastante grave, digamos, que puede ser un cáncer.
Divina Flavia, en esa claridad de mostrarnos la realidad en el día a día, y esto de que no es un lujo, no es algo, una opción, sino que es un derecho el alimentarte con algo que no te dañe, que no te haga mal, que no te lastime, y que además te permita desarrollarte con tu mayor potencial. Y en ese sentido, esto de tener un local propio tiene significado también, porque posibilitaría también ser un nuevo eje para, por ejemplo, para dar productos más manufacturados, ¿no? Porque tenés derecho también un día a no cocinar. Pero tenés derecho a no cocinar un día, a decir, quiero comprar un paquete de grisines. Exactamente. Bueno, el tema de tener un local, de tener una casa donde podamos tener la Asociación Celíaca del Uruguay, es un sueño. Bueno, yo estoy en un mes bastante sensible porque estamos a 48 horas de haber sido 107 años del genocidio armenio, donde, bueno, ahí estuvieron mis abuelos y luego mis padres llegaron acá a Uruguay. Entonces, estoy muy sensible. Ayer tuvimos el baile armenio que vino el grupo de Francia, donde pasaron toda la historia de nuestros abuelos y cómo llegaron a este país que lo amamos, que es Uruguay, que nos recibió con tanto amor a todos los armenios. Y ayer me decían, fuerza Susana, tenés que poner toda la fuerza que se va a lograr, porque lo que planteamos es tener esa casa, tener ese espacio para trabajar y ahí hacer la cocina para el celíaco, el almacén para el celíaco, tener un lugar donde vaya el recién diagnosticado, que cuando el médico te dice, sos celíaco, y vos digas, ¿y ahora? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Entonces puedas ir a la asociación como van hoy, pero estamos en un lugar que tiene 20 metros cuadrados. Entonces poder recibirlo en un lugar confortable, donde tengamos nuestro médico, la nutricionista, que los tenemos pero todo disperso, donde lo podamos recibir con un café, con un bizcocho, pero fabricado en nuestra asociación. Entonces, lo que queremos es una casa pero en comodato. O sea, que nos den una casa, pero que nosotros le hagamos la retribución a nuestro país a través de nuestro servicio, que es que la Asociación Celíaca del Uruguay pueda brindarle a la mamá del celíaco que viene con un niño al Pereira Rosell y diga, bueno, ahora dónde voy en este intermedio o tengo que esperar la tarde al pediatra. Y ahí lo estaremos recibiendo, pero no solamente con el bizcocho y el café, pero sino que además la casa lo que le va a tener es amor y contención. Ese es el gran tema. Nosotros te vamos a despedir, pero te vamos a invitar porque mayo es el mes del... ¿5 de mayo? 5 de mayo. 5 de mayo es el día, pero durante todo el mes va a haber actividades, así que te decimos un hasta luego, te recibimos nuevamente, porque nosotros también tenemos que aprender del tema, ¿sabes? Bueno. Esos talleres, ojalá en la casa también para los periodistas. Y ojalá que esa casa se haga realidad muy pronto, Susana. Bueno, confiamos en que tenemos un país que está lleno de gente que tiene amor, que tiene mucha conciencia y que nos va a apoyar. Muchísimas gracias. Cheikh Mellán estuvo con nosotros aquí en Ciudad Viva, muchas gracias. Y nosotros ahora le damos paso a Luca Veloz, que está con los trabajadores de la industria láctea. Luca, adelante. Es así, José María, estamos en la planta de La Tablada de Conaprole con los trabajadores de la Asociación de Obreros y Empleados de Conaprole, Luis Goichea, su secretario general. Muchísimas gracias por recibirnos. Los trabajadores de la Federación Láctea han puesto en suspenso la profundización de este conflicto. Entonces los 2.000 trabajadores de Conaprole siguen en conflicto y están trabajando a reglamento de todas maneras. Sí, toda la Federación Láctea sigue trabajando a reglamento, porque lo único que se hizo en el día de ayer ante el anuncio del Ministerio de que estaría convocando el próximo jueves a los consejos salarios, dejar en suspenso las medidas que iban a profundizarse según la última asamblea del 21 de abril. Íbamos a tomar medidas de paro, movilizaciones, volanteadas y también estaba previsto inclusive hasta un paro de 24 horas y el tema del corte de las exportaciones. Esas medidas quedaron en suspenso. Se mantiene todo el trabajo de reglamento a nivel de toda la federación y a nivel del sindicato Conaprole, que además tenemos acá sí una situación puntual con el sector de oficio, de mantenimiento de fábrica de planta 8 Rodríguez y de planta 21 SIN, donde tenemos además otras medidas. Esto el Ministerio lo tiene claro, igual dijo que iba a convocar el jueves a los consejos salarios porque entiende que no corresponde que una Cámara se retire de la negociación colectiva porque haya un conflicto en un sector o en una empresa. Eso no existe en ningún otro sector de nuestro país. Pensemos que si mañana la construcción, la UNRWA, una empresa está en conflicto, no se presentaría la Cámara a la negociación. Entonces, hoy el Ministerio
ministerio le está exigiendo a la SILU que tiene que negociar los consejos salarios, lo cual se va a dar el día jueves. Ese día, como señala la federación, sí va a dejar en suspenso las medidas de la federación, pero el sindicato CONAPROLE, que tiene otra problemática, sigue con las mismas medidas que se están llevando día a día. A propósito de eso, ¿qué se ha avanzado en esto del pedido de reconocimiento de estos oficios? Hay que explicar, el avance de la tecnología ha hecho que estos oficios queden un poco atrás. ¿Cómo es? Sí, hace 10 años que nosotros tuvimos la última categorización, 11 ya, porque fue en el 2010, en octubre del 2010, de la parte de oficio. En estos últimos 10 años, 11, hubieron un montón de tecnologías que se incorporaron en todas las plantas CONAPROLE, pero especialmente planta 8 Rodríguez, que como ustedes sabrán, en el mes de enero el presidente de la República estuvo inaugurando la planta nutricional, la D90 y la tercera torre de polvo, una inversión en los últimos 4 o 5 años en esa planta de 350 millones de dólares, y acá en el SIN también hubo un montón de tecnología incorporada para producir mejor en yogures, en postre, en helado, ¿no? Que ha implicado entre 30 y 35 millones de dólares. En estos sectores donde hubo tecnología, los trabajadores de producción, los maquinistas, los elaboradores, se vieron y se hizo un acuerdo para mejorar su categoría. Mientras que a nivel del sector de mantenimiento, los que hacen la reparación y ponen a punto la máquina, que tienen nueva tecnología, nuevas exigencias, inclusive en los propios llamados CONAPROLE, hoy a nivel de estos trabajadores le pide más. Bueno, acá no ha querido reconocer estos cambios y no ha querido mejorar las categorías o compensaciones o promociones que tengan que ver con toda esa tecnología que se ha incorporado, y a más de un año de negociación, porque empezamos en marzo del 2021, es que no se llegó a acuerdo, y por eso es que estamos con estas medidas. O sea, muy lejos de decir que tomamos medidas intempestivas cuando hace más de un año que estamos negociando bipartita y tripartitamente, en todos los ámbitos posibles. Se agotaron todas las instancias y por eso los trabajadores comenzaron a tomar la medida de trabajo a reglamento, y eso ya desestabilizó a CONAPROLE. Ahora, la empresa sigue argumentando que ustedes violaron las salvaguardas del convenio, que dice que no se puede parar de primera. No, nada más alejado de la realidad. La prevención de conflictos que está firmado y que ellos dicen que se ratificó en diciembre cuando se dio el 2%, es la que establece distintos mecanismos para poder abordar temas que puedan generar conflictos, que son primeros ámbitos bipartitos, luego ámbitos tripartitos y después hasta el propio Consejo Salario. Todas esas etapas se cumplieron. Llevamos más de un año que estamos negociando. Mal podría decirse que no se hubieran cumplido. Pero una vez que ya no hay más margen, las partes quedamos con las manos libradas. Y eso fue lo que hicimos nosotros. Entonces no violamos ninguna regla, ninguna norma de las establecidas en los consejos salarios ni en forma bipartita. Lo que sí, cuando ya del otro lado no hay ninguna respuesta a los planteos que se hicieron y se agotaron toda esta instancia, es que tomamos la medida. Esto lo tiene claro el Ministerio. Por más que CONAPROLE salga a decirlo hoy públicamente y sale a decir como que violentamos algo, y por otro lado la SILU que se solidarice, se retira a los consejos salarios, es muy alejada de la realidad, que solo la conocen los que lo vivieron, tanto de la empresa y la propia SILU, que lo tiene claro. Y el Ministerio, por algo el Ministerio en ningún caso ha hecho oídos a lo que le está planteando el SILU. Acá no respetó CONAPROLE los procedimientos de negociación establecidos para tratar de llegar a acuerdos, y en función de eso, agotada toda la instancia, comenzamos a tomar medidas. Las empresas también responsabilizan a los trabajadores por la falta de leche que pueda ocurrir. Bueno, el abastecimiento de leche, históricamente, el sindicato de CONAPROLE, como los sindicatos lácteos, siempre hemos sido sensibles, lo hemos mantenido y lo seguimos haciendo, lo cual no quiere decir que puedan haber retrasos a veces en la entrega, y a veces puede generar algún problema porque también la distribución es privada y no se hace uniforme muchas veces. En esos casos siempre hemos tomado medidas y seguridades para que se pueda abastecer de leche fresca a todo el país. Esta planta, la de Montevideo, es la que abastece casi todo el país, salvo Rivera, que hace la zona litoral norte. Nunca tuvimos problema con el abasto, que no quiere decir que no haya retraso. Lo que sí estamos afectando y lo vamos a seguir afectando son los subproductos, porque en definitiva eso es parte de la lucha nuestra. Nosotros estamos invirtiendo en salario, perdiendo con las medidas de paro, y estamos afectando sí en los yogures, en los postres, en la manteca, en los helados, en el dulce, donde ahí sí no hay ya un compromiso nuestro en torno al abastecimiento, porque son productos suntuosos. Lo necesario, que es la leche fresca, eso siempre hemos garantizado. Más en las medidas de paro nuestras hemos dejado guardia para que se pueda abastecer. Que no quiere decir que después da problema, porque cualquier
cualquier retraso, cualquier situación, hasta en tiempos normales, a veces no llega la leche en tiempo y forma. La psicosis que se genera, porque cuando se habla de un conflicto en Conaprole, que es la principal abastecedora de leche fresca en todo el país, enseguida la gente empieza a copiar, ¿no? A comprar más de lo debido y se genera. Bueno, ya ahí la responsabilidad nuestra, no, pero sí podemos garantizar que la leche fresca va a estar todos los días, ¿no? Aunque sea con retraso, saliendo a la población. Esta medida de la federación es a la espera de que el 28 en esta convocatoria se avance. Si no pasara esto, ¿se podrían profundizar las medidas entonces y qué se podría esperar? Sí, el viernes 29 va a haber un plenario nacional de la FITIL que va a evaluar lo que sea la reunión del 28. Fuimos muy claro en el día de ayer, 25 de abril, con el Ministerio, que esa instancia de Consejo Salario no tiene su fruto en cuanto a perspectiva de una negociación seria. Bueno, el 29 vamos a retomar todas las medidas como federación, ¿no? Porque vamos a seguir defendiendo nuestro salario. Una industria que ha crecido. Y acá separamos la situación de los productores, porque nosotros negociamos con los industriales y la realidad de la industria es una cosa distinta a lo que es la de los productores. Las industrias tendrán que negociar con los productores cómo mejorar la situación de los productores, pero la industria debe negociar con los trabajadores ante el crecimiento que ha tenido la lechería, que es notoria, ¿no? Todos saben que en los últimos 5 o 6 años, año a año, ha seguido creciendo los volúmenes de leche a las industrias, y las industrias han tenido precios internacionales y a nivel de mercado interno también, ¿no? Sabemos que su facturación ha sido muy importante. Bueno, nosotros queremos que se respete nuestro salario. El año pasado perdimos un 5,80% de salario real. Queremos recuperarlo y queremos mantenerlo. Esa es la propuesta de la federación, que nos parece lo más sensato. Lo ha dicho el gobierno, si hay sectores que han tenido mejora o crecimiento y se está hablando de adelantar por la situación crítica, no hay duda que el sector lácteo es uno que lo puede hacer a nivel industrial. Después, la situación de los pequeños y medianos productores que han seguido desapareciendo y va a seguirse desapareciendo es un problema de la matriz productiva que tiene nuestro país. Por algo sigue creciendo la lechería y desaparece. ¿Qué quiere decir esto? Como en la jerga común decimos, el pez grande se come el pez chico. Y eso es lo que está ocurriendo en la lechería. Los grandes productores se siguen quedando con toda la producción de los pequeños y medianos productores y no van a hacer nada para defenderlo. Todo lo que se diga por ahí, todo bien, pero la realidad muestra que en todos los años siguen desapareciendo los pequeños productores, mientras que los grandes se enriquecen. Nosotros creemos que tiene que haber una distribución distinta y pagarse en forma diferencial, pero nunca nos han escuchado. No vamos a dejar de pelear por nuestro salario en una industria que sigue creciendo, que se sigue desarrollando y que es ícono en el país. Muchísimas gracias a Luis Goichea, entonces secretario general del sindicato de Conaprole y dirigente de la Federación Láctea del Uruguay. Perfecto, Luca, muchas gracias por tu trabajo allí. Bueno, quedaron hechos los planteos de los trabajadores de la industria láctea. Allí Luis Goichea explicando un poco cuál es la situación. Nosotros ahora hacemos una pausa. Sí, tiramos las mejores energías para que solucione eso. Las energías buenas que nos llegan a nosotros a través de las redes sociales. Un beso grande a Gladys Lago y a Ana María, que nos llenan de mimos y besos y que felicitan el trabajo de nuestros compañeros para dejarnos así de elegantes. Así que sí, ahora sí, mandá la pausa, pero tenía que decirlo. Me parece muy bien, me sumo al saludo. Pausa y a la vuelta, Marcelo y Pilar hablan de... Estimada Pilar, creo que compartimos que es un gustazo para nosotros recibir a los integrantes de la Comisión Nacional de Defensa del Agua y de la Vida, Carlos Santos y Nancy Espasandín. Bienvenidos. ¿Cómo andan? Muchas gracias, buenos días. Muchas gracias. El tema del agua, que es algo vital, ¿no? Es algo fundamental. Lo que pasa es que a veces nosotros me parece como que los uruguayos, como tenemos mucha, o parecería que tenemos mucha, no nos damos cuenta de la importancia que tiene el agua. ¿Cuántas veces hemos escuchado decir eso? Que la próxima guerra mundial va a ser, ya no va a ser por el petróleo, va a ser por el agua. Bueno, y ustedes, esta comisión, lo primero que nos gustaría que nos contaran es desde cuándo está formada y por qué se formó y de qué se trata ese proyecto Neptuno, que es precisamente el tema que nos convoca en el día de hoy. Bien. La Comisión Nacional en Defensa del Agua y la Vida surge aproximadamente hace 20 años, en el año 2002. En el proceso de recolección de firmas para una reforma constitucional, que fue la que los uruguayos y las uruguayas votamos en 2004, que estableció en nuestra Constitución un artículo que prevé que la gestión del agua debe ser pública, con participación social y con criterios de sustentabilidad. Vos no lo estás interpretando. No. Dice tal cual, es el artículo 47 acá en el de la artículo 47 de la Constitución, escrito
por nosotros en conjunto con el 64,5% de la ciudadanía de Ratificado Uruguay. por la Exacto, población. exacto. Así es. O sea, la gestión del agua no puede ser privada, tiene que ser pública. Esa reforma constitucional se da en el contexto en el cual en Uruguay teníamos desde el año 2000 privatizada la gestión del agua del departamento de Maldonado. Entonces fue una iniciativa del sindicato de funcionarios de OCE y de colectivos sociales de todo el país para desprivatizar Maldonado y para evitar que se continuara privatizando el servicio de agua potable y saneamiento en el país. Bien, ese fue el nacimiento de la Comisión del Agua, que después siguió teniendo actividad hasta llegar a este momento, y vamos a meternos entonces, ¿qué es el proyecto Neptuno? ¿De qué se trata? ¿Qué es lo que propone? ¿Y cuáles son las alarmas que se encienden alrededor de este proyecto? Bueno, realmente lo que hace el proyecto es tratar de dar respuesta a algo, o intenta dar respuesta a algo que todos reconocemos desde la comisión, y por esa razón, a diferencia de otras comisiones por plebiscito, esta se mantuvo. Nosotros estábamos convencidos de que teníamos que quedarnos en la comisión y mantener nuestra organización para seguir alertando sobre lo que se podía llegar a venir, porque las multinacionales intentan por todos los medios, así como los privados, entrar al agua, que es un mercado muy interesante a nivel mundial. Entonces, en este momento, el proyecto trata de resolver la falta de agua potable que se está dando, porque ya no es solamente el agua potable, sino la fuente de agua que están contaminadas. Bueno, la prensa y todos han distribuido las conclusiones que han sacado los científicos acerca de que todas las fuentes de agua de nuestro país, de una u otra manera, tienen un grado de contaminación que debe ser atendida para poder hacer la potabilización. Es decir, cada vez más la población de nuestro país paga por la contaminación que hacen algunos en un modelo productivo que lleva al uso de fertilizantes y uso de agrotóxicos, que llevan a la contaminación del agua y que provocan lo que ya hemos vivido durante los últimos años, un proceso de contaminación que lleva al surgimiento de cianobacterias en todas las fuentes de agua, desde el Río Negro, que es lo que más nos preocupa en este momento, porque está UPM instalándose en el lugar, que va a traer más contaminación, y en realidad en todas las fuentes de agua. Vamos a recordar que este proyecto de Neptuno quiere abarcar, abastecer o reforzar a el área metropolitana donde vive aproximadamente, estamos hablando de 2,5 millones de los habitantes de este país, estamos hablando parte de San José, Montevideo, Canelones. No sé si toca algo de Florida, ustedes me van a corregir, y la principal toma de agua en este caso es el río Santa Lucía. ¿Qué pasa con la contaminación? Estamos hablando de, por ejemplo, que se está trabajando hace mucho tiempo, que no es que sea por mala intención, pero las producciones ganaderas y agrícolas son las que antes no se controlaban, y ahora se está trabajando para que no se vuelque todos los, inclusive hasta los desechos de las vacas, no contaminen, porque está saliendo cada vez más caro tomar el agua potable, que hoy somos, no todos los países se puede tomar el agua con la tranquilidad que tenemos, gracias a un organismo, en este caso como OCE, que controla permanentemente eso, ¿no? Y que además está invirtiendo mucho más que antes, a través del carbono activado y granular, para lograr la potabilización y que sea un agua posible de ser consumida por el ser humano. Porque un tiempo, ¿se acuerdan qué fue? En el 2013, que hubo un episodio que el agua por varios días estaba turbia y con olor, que fue como el gran detonante de decir, bueno, acá hay que gastar más y está el carbono activado. Pero en este caso, el proyecto, a ver, ustedes lo cuestionan por privatizador, por dónde está ubicado, porque hay varias cosas que están en juego, ¿no? Como por privatizador, Marcelo, por dónde está ubicado, por el costo, por varias razones. Hay múltiples razones. La principal de ellas es que todo lo que estamos diciendo de este proyecto lo sabemos a través de trascendidos de prensa o de informes que hacen algunos de los directores de OCE, pero el informe en sí no es público, el proyecto no es público, porque está amparado en una cláusula de confidencialidad de una ley del año 2002, que es previa a la reforma constitucional del año 2004.
que le da a los privados la posibilidad de iniciativa de obra pública. Eso nunca se había usado en Uruguay hasta este gobierno, donde se ha anunciado que se le va a dar luz verde a una iniciativa de 4 empresas privadas que son las que proponen este proyecto. Ahora, ¿no? si nos involucra a todos, la información tendría que ser pública. Debiera ser pública, ¿no? Debiera haber una evaluación de impacto ambiental, audiencias públicas, debiera haber participación de los organismos que la ley que reglamenta la Constitución creó, que son las comisiones de cuenca o los consejos regionales de recursos hídricos. Existe una comisión de cuenca del río Santa Lucía, un consejo de recursos hídricos del río de la Plata, y ninguno de los dos ha sido consultado. Allí está la academia, están otros organismos del Estado. Por el momento esto se maneja con total confidencialidad dentro de OCE, con conocimiento del Ministerio de Ambiente, a partir de informes que producen este consorcio de 4 empresas privadas. Ahora, más allá de eso, de esas confidencialidades, se sabe que de qué se trata el proyecto. Es una nueva planta que vendría a reforzar la que ya existe en Aguas Corrientes sobre el río Santa Lucía, que es el río del que sale el agua potable de toda la vida. ¿Y esta planta dónde estaría ubicada? ¿Cuáles serían las características? ¿Cuál sería su costo? Esta es una planta que estaría ubicada en la zona de Arasatí, en el departamento de San José, sobre el río de la Plata. Es una planta potabilizadora que va a tener aproximadamente una tercera parte de capacidad de la capacidad que tiene la planta de Aguas Corrientes, y que va a tener un caño de 80 kilómetros que va a llegar desde ahí, desde Arasatí, hasta donde entra la cañería principal que viene de Aguas Corrientes, y va allí verter el agua potable que se produce en esta planta. O sea, sería como una especie de respaldo para cualquier inconveniente que suceda, que eventualmente podría suceder en Aguas Corrientes. Pero es de la tercera parte de la capacidad. O sea, nosotros decimos, no soluciona el problema de fondo, que es aumentar la capacidad de abastecimiento de toda la región metropolitana. La toma de agua que se va a hacer allí en Arasatí, en realidad el propio ente reconoce que puede existir salinización de las aguas. Estamos hablando del Río de la Plata. Río de la Plata. Por momentos... Que tiene otros problemones que también debemos analizar. Pero además sabe que existe la posibilidad de que haya salinización, y eso lo van a tratar de evitar armando un lago artificial, piscina, un lago artificial de 2 kilómetros por 1 kilómetro, no es cualquier lago, donde van a reservar allí el agua cuando esté dulce para poder potabilizar. Entonces ese lago, además, ese embalse, enorme embalse, va a traer también aparejado la posibilidad de la floración de algas y de la floración de cianobacterias, que la mayoría son potencialmente tóxicas. Claro. Entonces se está provocando una situación realmente bastante imprevisible sobre lo que se va a hacer. Y sobre todo eso se le da como autoridad a una empresa privada que construye, que hizo los estudios y que pretende además gestionar el agua, y que pretende darle luego a OCE la transferencia. ¿Y han tenido respuesta de OCE? ¿Por qué no hace obra pública y lo gestiona OCE como vestían digamos, como se aprobó en la Constitución, y es lo que hace, para lo cual está capacitada? En el estudio de factibilidad, que es el que se maneja en los últimos tiempos, y que salió el director en oposición públicamente a explicar de qué se trata, Gerardo Ortuño. En este informe de factibilidad se plantean 5 posibilidades para la gestión de esta nueva planta. Una de ellas, que es la primera, que sea solo OCE, con su presupuesto, el que construya, gestione y opere la planta, que es el organismo que sabe potabilizar, primero, con todos sus trabajadores. Una segunda posibilidad, que sería hacer una asociación privada una sociedad dentro de OCE, ¿verdad?, con privados, también con posibilidad de privados, sociedad anónima. Igual cualquier manera de privatización sería mucho más cara por los costos eso es lo que están manejando, ¿no? Y sería inconstitucional por lo que acabamos de... De plano sería inconstitucional. Claro, ¿por qué decimos que es inconstitucional de plano?
no lo consideramos un hecho consumado. Eso lo pretende hacer el gobierno. Para nosotros es algo que debe ser cuestionado por la sencilla razón de que la Constitución plantea que no se puede anteponer criterios económicos a los criterios sociales, a los criterios ambientales, a la conciencia que ha adquirido el pueblo uruguayo que votó en el 2004 la reforma constitucional. Es decir, solo puede ser un ente estatal el que opere, el que gestione y además dé agua potable a la población, con participación ciudadana. Y además, yo pienso, ¿por qué en San José cuando puede ser más cerca de Canelones, que es el que tiene más problemas, ¿no? Bueno, eso es un elemento que nosotros planteamos, que la zona elegida, no sabemos las razones por las cuales fueron elegidas, los lugares donde más ha habido un crecimiento demográfico ha sido la costa. Hoy día hasta prácticamente Piriápolis se empieza a mudar la gente y a vivir, a instalarse. Hay crecimiento exponencial de poblaciones en Parque del Plata, en Atlántida, y nosotros evidentemente todos reconocen que allí necesita agua, se necesita agua, y los eventos de agua turbia y la falta de agua lo estamos sufriendo prácticamente todos los veranos. Entonces eso es lo que provoca que nosotros estamos bastante preocupados de que esto ya se licite este proyecto en pocos meses, en 1 o 2 meses. Tenemos que ir cerrando, pero están buscando, es decir, cómo comunicarse para las personas que estén interesadas en acercarse a la comisión. Bueno, nosotros estamos funcionando semanalmente. Ahora estamos preparando una mesa de debate para el 2 de mayo. El próximo lunes. El próximo lunes a las 18 horas en el local de Aute, que es mucho más amplio y nos permite juntar más gente. Y allí vamos a debatir y vamos a invitar a personas que están dedicadas al tema, que conocen del tema, para tratar de evitar que esto siga avanzando. Allí vamos a invitar al director de oposición Ortuño para que explique cuáles son, porque él conoce todo lo que significa este proyecto. Nosotros vamos a pedir en estos días el informe de información pública. Va a haber vecinos y vecinas de San José y va a haber colectivos del exterior que están mirando el caso de Uruguay de manera especial, sobre todo el movimiento italiano en defensa del agua, que veían en Uruguay como un avance muy importante en la constitucionalización del derecho humano y ahora ven con preocupación estos avances privatizadores. Muchísimas gracias a ambos por ayudarnos a entender este problema que es vital, como decíamos yo al principio, para todos, que es el tema del agua, y seguiremos muy atentamente cómo prosigue, ¿no? Cómo evoluciona todo este tema. Confiamos en que la población uruguaya realmente retome y tenga memoria de que hemos peleado y mucho por lograr no la privatización en el agua y en el saneamiento. Muchas gracias a ustedes por el espacio, y un elemento que es para discutir otro día. La única fuente de financiamiento para esto es la tarifa. O sea que si este proyecto va adelante, la tarifa de OCE que pagamos todos los usuarios y usuarias del sistema de agua potable se va a ver encarecida para poder financiar esta iniciativa. Queda muy claro. Toca el bolsillo. Exactamente. Nos vamos a una pausa, Pilar. Una pausa y ya seguimos con más Ciudad Vida. Muchas gracias. La temperatura en Montevideo, 20 grados ahora, y recibimos con muchísimo gusto a Eduardo Delgado, que va a hablar de un tema que abordamos hoy temprano en MD Noticias y que también lo mencionamos acá, y tiene que ver con las medidas propuestas por el Frente Amplio que va a llevar este mediodía el gobierno. Adelante, Eduardo.
Así es, Pilar, un gusto saludarte a vos y a todo el equipo. Estoy con el senador Daniel Olesker justamente para avanzar un poco y profundizar en el contenido de estas medidas que el Frente Amplio presentó ayer y que hoy formalmente presentará el gobierno para enfrentar la suba de precios. Olesker, conocer justamente cuáles son los principales puntos que usted destacaría de estas medidas. Bueno, estas medidas tienen 2 fundamentos y un conjunto de 15 medidas que proponemos agrupadas en 5 capítulos. Los 2 fundamentos, brevemente, son: 1, que el país atraviesa una gran crisis económica y social en la mayoría de su población, caída de salarios, caída de jubilaciones, aumento de la pobreza en relación a 2019, aumento de las ollas populares, mientras un pequeño sector se enriquece aumentando las exportaciones y aumentando en 9.000 millones de dólares los depósitos en el sistema bancario. Punto 1. Punto 2, segundo fundamento, las medidas propuestas por el gobierno para enfrentar esta crisis son tardías, insuficientes e ineficaces. Son tardías porque llegan cuando la inflación ya se disparó y la gente vive cada vez peor. Son insuficientes porque empiezan, por ejemplo, los aumentos salariales en agosto y son por porcentajes absolutamente irrisorios y además ni siquiera escalonados, o sea, da lo mismo para el 2% de trabajadores públicos que gane 20.000 o 200.000. Y son ineficaces porque, como ha demostrado la vida, la inflación se sigue disparando, 4,5 los primeros 3 meses del año. Frente a estos 2 fundamentos, respuesta del gobierno tardía e ineficaz y crisis de la mayoría de la población, se proponen 15 medidas agrupadas en 5 capítulos. Primer capítulo, precios. Allí proponemos una rebaja del IVA generalizada para un número de unos 19 productos que es representativo, no es el asado de tira solo, no son los panificados solo, son 19 productos. Dicho sea de paso, es igual a la minuta que el Senado aprobó para que el Poder Ejecutivo lo desarrolle. Vale la pena preguntarse por qué cuando se aprobó esa minuta los mismos senadores del gobierno, al otro día que tuvieron la reunión con el presidente, no se la plantearon, ¿no? Usan el camino largo de la minuta cuando en realidad ellos están en el gobierno. Pero dejemos eso de lado. 19 productos con deducción de IVA y pago por débito automático, para que efectivamente la rebaja sea real, digamos, y no quede en la cadena de producción y comercialización. Eso en cuanto al tema de los precios. También la eliminación del IVA al gasoil para la pequeña y mediana producción, transitorio, todo es transitorio, obviamente es un plan de respuestas transitorias. Eso en cuanto a los precios nos parece medidas que pueden contener esta disparada inflacionaria. En cuanto a los salarios, lo que proponemos es algo bastante más bien sencillo, que haya un aumento que no sea cuenta, tanto de salarios públicos como de jubilaciones, que sea mucho más potente, no menos del doble de lo que fue el que se previó, tanto en salarios públicos como jubilaciones, y que además sea escalonado, con un aumento adicional a salario mínimo y jubilación mínima. En el caso de los privados, otra vez una digresión. El gobierno dice: hay que adelantar el correctivo de inflación para los que no lo tienen ahora en julio, los que lo tienen en diciembre o en julio del año que viene. Pero dice que no va a actuar en el Consejo de Salario. Una cosa extraña, porque la ley de Consejo de Salario permite votar. Entonces, ¿qué es lo que sería lógico? Yo quiero que se adelante porque la gente si no vive peor. Voy al Consejo de Salario, lo propongo. Si las empresas y los trabajadores están de acuerdo, sale. Si las empresas están en desacuerdo, como lo han expresado ya, vota con los trabajadores y sale igual. No se puede ser indiferente a esta situación. El gobierno debe votar con los trabajadores los adelantos de correctivos en los consejos de salarios privados. Segundo campo. Tercer campo, transferencias monetarias. Nosotros ahí proponemos aumentar la tarjeta Uruguay Social y la asignación familiar Plan de Equidad al doble, también de manera transitoria, pero con un detalle adicional, y es que de aquí a fin de año, además de aumentar, se ajusten por IPC todos los meses para que las tarjetas corran y las asignaciones familiares corran al mismo ritmo que el IPC, por lo menos en este semestre, para amortiguar un poco el efecto de la gran disparada inflacionaria que ya hubo. Tercer punto. Cuarto punto. Proponemos en el mercado de los combustibles la fijación del precio del combustible a través del precio de paridad de importación y de ajuste mensual ya fue. Eso ya la ley lo laudó, ahora es ley porque la ley de urgente consideración ha quedado firme. Es necesario, entonces, tomar medidas para amortiguar los efectos de esas grandes subidas y bajadas que
por ahora han sido solo subidas que pueden tener el precio de paridad de importación. Por eso proponemos, igual que la rendición de cuentas creó un fondo de estabilidad energética, crear un fondo de estabilidad del precio del combustible que permita que en determinados periodos se use para evitar alzas desmedidas del precio del combustible. Cuarto. Y quinto y último, nosotros decimos, este es un plan inmediato, para el ya. Sin embargo, debemos asegurarnos que no sea pan para hoy y hambre para mañana. Por lo tanto, proponemos algunas medidas que reactiven la inversión y el empleo con perspectiva más de mediano plazo. Adelantar inversión pública, apoyo a pequeños y medianos comerciantes para que no suceda de que estén medios muy endeudados y resulta que venga una empresa muy grande y le diga te compro la llave por la deuda, ¿no? Cosa que ya está pasando. Entonces, apoyar a los pequeños y medianos comerciantes con exoneraciones fiscales, con refinanciación de endeudamiento, ¿no? Estimulando la creación de empleo. Recordemos que 2/3 del empleo en el Uruguay es en las pequeñas y medianas empresas. Y dentro de este quinto punto hay una particular preocupación por el comercio de frontera, que a partir de la apertura de fronteras y las diferencias cambiarias están teniendo, así lo dicen los centros comerciales de Paysandú, de Salto, de Rivera, ¿no? Un efecto muy nocivo, ¿no? Sobre sus ventas. Proponemos medidas que apoyen y contrarresten este efecto en los comercios de frontera, que son un núcleo muy importante de la producción nacional. Me quedan poquitos segundos, pero no puedo evitar hacer una pregunta. Usted como militante político ha vivido gobiernos blancos, colorados y, bueno, siendo gobierno con el Frente Amplio. ¿Qué estima que pueda dar la respuesta de este gobierno a los planteos que hace el Frente Amplio? Bueno, nosotros no podemos tomar una determinación de cuál va a ser la respuesta del gobierno. Como dije, el gobierno tomó medidas muy tarde, fue muy imprevisible, muy insuficientes y en algunos casos muy ineficaces. Estamos convencidos que si el gobierno nos invita a discutir este documento, tenemos fundamentos para mostrarle esas 3 características y explicarle que la gente ya no puede vivir, que haya 100.000 personas en ollas populares cuando hay 9.000 millones de dólares depositados en los bancos en los últimos 2 años, es algo que nadie debería apoyar, digamos, ¿no? Entonces, aspiramos a que si se tome este documento y se adelanten algunas medidas. Igual, respecto a medidas a favor de los trabajadores y de los jubilados de este gobierno, en 2 años hay muy poca experiencia, así que la experiencia no es muy alentadora. Aspiramos a que haya un cambio en la política económica y social del gobierno. Daniel Olesker, muchas gracias por estos minutos. A ustedes. Volvemos, compañeros, con ustedes. Bien, muchísimas gracias, Eduardo. Y bueno, acá seguimos con otros temas porque tenemos algunas recomendaciones para ir anotando, ¿no? Y es una ampliación de lo que muy temprano en la mañana en MBD Noticias, mi movilero favorito, Luca Veloz, trajo a la pantalla de TV Ciudad a través de una entrevista muy larga con 2 referentes de esto que va a suceder en Montevideo a partir de hoy y que hemos también anunciado toda la semana pasada, que es el Festival de Arte Lésbico. Comienza hoy este festival y parte de la programación es la siguiente. La proyección del documental estadounidense The Archivets, me decía Marcelo, que acá es especialista, me asesora en inglés, de Megan Rossman, a la hora 20 en la Sala Zabala Muniz del Teatro Solís, un espacio de arte erótico a cargo de las artistas Ignea Rivero y Sofía Papadopoulos, hoy y mañana de 14 a 19 en el Hotel Splendor, y el cierre del festival será mañana y estará a cargo de Sofía Alves, Tormenta y Adriana Navarro, Meli y los Churros, no, debe ser Mel y les Churres, ¿no? Les Churres, ahí va, claro. con un show de música que comienza a la hora 20 en la Zabala Muniz. Y sabes que una cosa, yo te corregí mal. El hotel es el Hotel Espléndido porque lo busqué rápidamente y queda en la calle Bartolomé Mitre. No es el Hotel Splendor que conocemos nosotros que queda en la calle apelamos Soriano. al conocimiento interno y bueno. Sí, hay un hotel, bueno, conocemos un hotel que se llama Espléndido, que no lo conocíamos. En la calle Bartolomé Mitre, entonces invitamos a toda la población a ir ahí en un día que es importante porque es el Día Internacional de la Visibilización del Lesbianismo. Exactamente. Bueno, otras invitaciones tienen que ver con que en el Centro Cultural Terminal Goes celebra hoy su 10º aniversario, con un concierto de la Banda Sinfónica de Montevideo bajo la dirección del maestro Martín Jorge, que va a interpretar Tangazo
un recorrido por los grandes clásicos a los que se sumaron y se van a sumar las voces de Valeria Lima, Ricardo Olivera, Gabriela Morgare y Rodrigo Fleitas. También participan los bandoneonistas Néstor Vaz, Sergio Astengo y Abril Farolini junto al cuerpo de baile de la compañía de tango Julio Sosa. La presentación será hoy a las 19 horas y la entrada es gratuita. ¡Qué cuadrazo! Sí, sí, lindo plantel. ¡Qué cuadrazo! Maestro ¡Qué Néstor tangazo! Vaz. ¡Qué cuadrazo para un tangazo! Lo dijo. Impresionante. Lo dijo. Bueno, mañana se realiza la última presentación del ciclo de ganadores y ganadoras de la movida joven, que lo venimos anunciando desde hace unos cuantos días. Será en el Centro Cultural Artesano de Peñarol, comienza a la hora 20 y el ingreso será por orden de llegada hasta completar el aforo. La programación es la siguiente. En categoría danza se presentan Aira y 9.cru. Y en categoría teatro, ¿Qué hacen? Y el grupo Texas presentarán también sus espectáculos. En este caso, ahí en el Centro Artesano de Peñarol, también la entrada es gratuita. Muy bien. Háganme acordar que mañana les cuente a ustedes y a nuestros televidentes que el próximo viernes nuestra compañera Ángela Alves va a recibir un nuevo premio. ¿En serio? Gracias Sí, a su maravillosa voz. En este caso sí, aterciopelada Sí. voz de nuestra compañera Ángela Alves. Es el premio que entrega la Sociedad Uruguaya de Artistas e Intérpretes, SUDEI. Pero mañana contamos, mañana profundizamos un poquito dónde va a ser, y bueno, vamos a estar acompañando, por supuesto, a nuestra querida compañera. Muy bien, bueno, muy bien, queda hecha la invitación para mañana. Nos vamos, ¿no? Ya se viene el movimiento. Nos vamos, me tengo que tomar mi té de cebolla. ¿Está mejor de la gola? Tengo mi hermana mayor haciéndome té de cebolla todos los días. Asqueroso, pero dice, por lo menos puedo venir a trabajar. Eso es bueno, eso es bueno. Es la recomendación de una hermana mayor, se tiene que acatar, ¿no? Bien. Así que mañana estaremos por acá, 8:30. Té de cebolla. Se te va la ronquera, te generará otro problema, pero se te va la ronquera. Con miel y limón. Ah, ven, ahí es otra cosa. Es otra cosa, sin duda. Nos vamos. Bueno. Chao, gracias. Hasta mañana, chao. Hasta mañana. If you